Bienvenidos a este fascinante viaje al origen de la vida, un recorrido por los procesos que han permitido que la materia inerte se transforme en organismos vivos. La química primordial y el estudio de la abiogénesis nos invitan a adentrarnos en los momentos más primigenios de nuestro planeta, cuando la Tierra se encontraba en un estado caótico y lleno de posibilidades. En este escenario, la interacción entre los elementos básicos se convertía en la chispa que encendía el fuego de la vida. En los albores de la Tierra, el planeta era un lugar vibrante y extremo, marcado por erupciones volcánicas, tormentas eléctricas y una atmósfera cargada de gases primitivos. Estas condiciones, a primera vista hostiles, creaban el entorno ideal para reacciones químicas únicas, capaces de dar origen a compuestos que hoy conocemos como los bloques fundamentales de la vida. Este ambiente, lleno de energía y transformación, sentó las bases para procesos que resultarían decisivos en la aparición de las primeras formas biológicas. En medio de este entorno, la interacción de elementos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno permitió la formación de moléculas orgánicas simples. Aunque elementales en su estructura, estas moléculas representaban los ladrillos esenciales para construir sistemas cada vez más complejos. La capacidad de estos elementos para formar enlaces y reaccionar entre sí fue crucial, ya que estableció el primer paso hacia la complejidad que, con el tiempo, daría lugar a la vida tal como la conocemos. Uno de los hitos más reveladores en la comprensión de estos procesos fue el experimento realizado por Miller y Urey en la década de 1950. Este experimento, que simuló las condiciones de la Tierra primitiva mediante la aplicación de descargas eléctricas en una mezcla de gases, demostró que era posible sintetizar aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Los resultados obtenidos no solo confirmaron la viabilidad de la formación espontánea de compuestos orgánicos, sino que también impulsaron a la comunidad científica a explorar nuevas preguntas sobre cómo surgieron las primeras formas de vida. A medida que las moléculas orgánicas se formaban en este caldo primordial, comenzaron a interactuar y a organizarse en estructuras más complejas. La formación de protocélulas, estructuras rudimentarias que prefiguraban a las células modernas, marcó un avance crucial en el camino hacia la vida. Estas primeras entidades mostraban una organización interna capaz de mantener un entorno distinto del exterior, permitiendo reacciones químicas que se autosostenían y evolucionaban. Este proceso de autoorganización constituye la esencia de la abiogénesis, donde lo inerte se convierte en un sistema vivo. El proceso de la abiogénesis es, en esencia, la historia del milagro de la vida. Desde las moléculas más simples hasta la emergencia de organismos unicelulares capaces de replicarse, cada etapa representa un paso fundamental en la evolución biológica. La transformación de la materia inerte en estructuras vivas y dinámicas no solo es un testimonio de la increíble capacidad de la naturaleza para organizarse, sino que también subraya la belleza y complejidad inherentes a los procesos evolutivos. Además, el estudio de la química primordial y la abiogénesis nos abre la mente a la posibilidad de vida en otros rincones del universo. Si las condiciones que favorecieron el surgimiento de la vida en la Tierra pueden parecer únicas, la posibilidad de que otros planetas con entornos similares hayan experimentado procesos análogos es una idea que cautiva tanto a científicos como a soñadores. Esta perspectiva impulsa la búsqueda de señales de vida fuera de nuestro planeta, ampliando el horizonte de la astrobiología y nuestras expectativas sobre el universo. En definitiva, la exploración de la química primordial y la abiogénesis nos ofrece una ventana hacia los orígenes de la vida, permitiéndonos comprender cómo la inercia de la materia se transformó en la vibrante diversidad biológica que hoy observamos. Este viaje a través del tiempo es un recordatorio del poder de la naturaleza para convertir lo simple en algo extraordinariamente complejo y lleno de significado, un proceso que sigue inspirando a generaciones de científicos y pensadores a desentrañar los misterios del universo. La síntesis de moléculas orgánicas constituye uno de los procesos fundamentales en el relato del origen de la vida, ya que en ella se forjaron los componentes básicos que, combinados de maneras extraordinariamente complejas, dieron paso a los sistemas biológicos. Este proceso representa la transición desde la simple química elemental hasta la formación de estructuras capaces de replicarse y evolucionar, marcando el primer eslabón en la cadena de la existencia. En la Tierra primitiva, las condiciones ambientales eran radicalmente distintas a las que conocemos hoy.
La atmósfera estaba compuesta por gases como metano, amoníaco, vapor de agua y otros compuestos reducidos, y la actividad volcánica, junto con las constantes tormentas eléctricas, proporcionaba una fuente inagotable de energía. Estas circunstancias crearon el escenario ideal para que las reacciones químicas espontáneas generaran moléculas orgánicas, convirtiendo el planeta en un inmenso laboratorio natural. Uno de los experimentos más icónicos que ilustra este proceso fue el realizado por Miller y Urey en la década de 1950, en el que se simulaban las condiciones de la Tierra primitiva. En este experimento, la aplicación de descargas eléctricas sobre una mezcla de gases primitivos logró sintetizar aminoácidos, demostrando de manera convincente que los componentes básicos de la vida podían formarse de forma natural. Este hito experimental abrió nuevas puertas a la comprensión de la química prebiótica y sus potenciales caminos hacia la vida. La formación de moléculas orgánicas no se limitó únicamente a los aminoácidos. En el caldo primordial, se sintetizaron también nucleótidos, lípidos y otros compuestos esenciales. Los nucleótidos, por ejemplo, se convirtieron en los precursores del material genético, mientras que los lípidos comenzaron a organizarse de manera espontánea en estructuras que podrían haber dado origen a las primeras membranas celulares. La presencia de agua, elemento omnipresente en la Tierra primitiva, facilitó estas reacciones al actuar como un medio solvente que permitió la movilidad y el encuentro de las moléculas reactivas. La interacción de estos compuestos dio lugar a procesos de autoorganización en los que las moléculas simples se combinaron para formar estructuras cada vez más complejas. Esta autoorganización fue crucial para la evolución de sistemas cerrados capaces de mantener una química interna diferenciada del entorno, lo que representa un paso decisivo hacia la aparición de entidades precelulares y, eventualmente, de células verdaderas. Cada molécula, en su pequeña escala, aportó al rompecabezas global que es la vida. El papel de la síntesis de moléculas orgánicas se extiende más allá de la mera formación de componentes básicos, sienta las bases sobre las cuales se erige toda la complejidad biológica. Estos compuestos son los ladrillos fundamentales que, al combinarse y reaccionar en condiciones propicias, permitieron el surgimiento de procesos metabólicos y de replicación, precursores imprescindibles para la evolución de organismos cada vez más sofisticados. Sin esta química inicial, la diversidad y la funcionalidad de la vida tal como la conocemos no habrían sido posibles. A pesar de los avances experimentales y teóricos, aún persisten numerosas interrogantes sobre los detalles precisos de estos mecanismos. Aunque el experimento de Miller y Urey fue un paso revolucionario, la investigación actual sugiere que otros entornos, como las profundidades de las fumarolas hidrotermales, también podrían haber jugado un papel crucial en la síntesis de moléculas orgánicas. Estas diversas perspectivas enriquecen el debate científico y nos impulsan a continuar explorando las múltiples vías que la naturaleza pudo haber empleado para dar inicio a la vida. En definitiva, la síntesis de moléculas orgánicas en la Tierra primitiva es una narrativa fascinante que nos conecta con los orígenes mismos de la existencia. Cada reacción, cada enlace químico formado en el vasto laboratorio natural de nuestro planeta, cuenta la historia de un universo en transformación, donde lo inerte fue dando paso a la emergencia de la vida. Este proceso, aún enigmático en muchos de sus detalles, nos invita a reflexionar sobre la asombrosa capacidad de la naturaleza para crear orden y complejidad a partir del caos, y continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para la ciencia y la filosofía. La formación de protocélulas marca uno de los hitos más intrigantes en la historia del origen de la vida, ya que representa el primer paso hacia la organización de la materia en sistemas capaces de autorregularse y mantener una identidad propia. En los albores de la Tierra, en medio de una mezcla caótica de moléculas orgánicas y componentes inorgánicos, se comenzaron a formar estructuras que, sin ser aún células completas, mostraban indicios de compartimentalización y orden. Estas primeras estructuras surgieron a través del proceso de autoensamblaje, en el que moléculas anfipáticas, como ciertos lípidos, se orientaron de manera espontánea para formar vesículas o pequeñas burbujas con una doble capa que delimitaba un interior distinto del medio externo. Esta propiedad de los lípidos, de formar bicapas en condiciones acuosas, fue fundamental para el surgimiento de límites naturales que protegieran y aislaran reacciones químicas esenciales para la vida primitiva.
La formación de estas vesículas protocelulares no solo permitió la concentración y estabilización de reacciones bioquímicas, sino que también ofreció un microambiente en el que las moléculas podían interactuar de manera más eficiente. Este entorno aislado facilitó el desarrollo de procesos que, en ausencia de barreras, habrían sido dispersados o degradados por las condiciones externas extremas de la Tierra primitiva. El aspecto más fascinante de las protocélulas es su capacidad para mantener un entorno interno estable, lo cual es crucial para la continuidad de procesos vitales. Al encerrar moléculas esenciales en su interior, estas estructuras rudimentarias no solo protegían a sus componentes, sino que también creaban un espacio donde las interacciones químicas podían evolucionar hacia sistemas cada vez más complejos y autorreplicantes. Experimentos en laboratorios modernos han logrado recrear, en condiciones controladas, la formación espontánea de vesículas a partir de mezclas simples de lípidos y otros compuestos orgánicos. Estos estudios ofrecen evidencia tangible de que, bajo las condiciones adecuadas, la autoorganización de moléculas puede dar lugar a estructuras similares a las protocélulas, aportando un soporte experimental a teorías que intentan explicar el salto de la química inorgánica a la biológica. La encapsulación de compuestos esenciales dentro de estas estructuras permitió además la concentración de reactivos y facilitó la aparición de reacciones en cadena, creando un entorno propicio para la síntesis de biomoléculas más complejas. Este proceso se convierte en un puente fundamental que conecta la simple química de los elementos con el surgimiento de sistemas biológicos capaces de evolucionar y responder a estímulos ambientales. Al estudiar la formación de protocélulas, los científicos no solo buscan comprender un episodio crucial en la evolución de la vida, sino que también abren la puerta a la posibilidad de que procesos similares puedan estar ocurriendo en otros rincones del universo. La autoorganización de materia, guiada por leyes físicas y químicas universales, sugiere que la aparición de sistemas celulares podría ser una consecuencia natural en planetas con condiciones adecuadas. En definitiva, la formación de protocélulas es una etapa crucial en el relato de cómo la vida pudo emerger de la inercia de la materia, mostrando que la autoorganización y la compartimentalización fueron claves para el desarrollo de sistemas vivos. Este proceso no solo destaca la asombrosa capacidad de la naturaleza para generar orden a partir del caos, sino que también inspira a científicos y pensadores a explorar nuevas fronteras en el estudio del origen y la evolución de la vida. La evolución de la vida unicelular marca una etapa fundamental en la historia de nuestro planeta, en la que las primeras formas de vida comenzaron a experimentar cambios y adaptaciones en un entorno en constante transformación. Desde la formación de las primeras protocélulas, los organismos unicelulares emergieron como entidades dinámicas, capaces de replicarse y evolucionar, sentando las bases para toda la diversidad biológica que conocemos hoy. En los albores de la vida, estos seres primitivos se enfrentaron a condiciones ambientales extremas, donde la disponibilidad de nutrientes y la exposición a factores como la radiación y los cambios climáticos impulsaron procesos de adaptación. La capacidad de mutar y de incorporar cambios en su material genético permitió a estas células experimentar variaciones que, en combinación con la presión del entorno, favorecieron la selección de las características más adecuadas para la supervivencia. La interacción constante con su medio ambiente obligó a estos organismos a desarrollar rutas metabólicas cada vez más eficientes, lo que les permitió explotar fuentes de energía y recursos que antes parecían inalcanzables. Este proceso evolutivo estuvo marcado por la aparición de mecanismos que favorecieron la captación de nutrientes y la eliminación de desechos, estableciendo así los cimientos de procesos bioquímicos complejos. La generación de diversidad genética a través de mutaciones aleatorias jugó un papel crucial en la evolución de la vida unicelular. A lo largo del tiempo, estas variaciones permitieron la experimentación biológica a nivel molecular, donde cada cambio podía significar una ventaja selectiva en un entorno desafiante, permitiendo a ciertos linajes prosperar y adaptarse a condiciones muy variadas. Entre los organismos unicelulares más antiguos se encuentran las bacterias y las arqueas, que no solo sobrevivieron a condiciones extremas, sino que también colonizaron hábitats tan inverosímiles como las fumarolas hidrotermales y ambientes altamente ácidos o salinos. Estas formas de vida demostraron una asombrosa capacidad para adaptarse, evolucionar y diversificarse, estableciendo una resiliencia que sigue siendo evidente en la actualidad. La evolución de la vida unicelular también se vio enriquecida por procesos cooperativos, donde la interacción y el intercambio de información genética entre células dieron lugar a mecanismos como la endosimbiosis.
Este tipo de relaciones simbióticas no solo optimizó funciones metabólicas, sino que sembró la semilla para la aparición de organismos eucariotas, cuyos orígenes aún se entrelazan con la historia de las células simples. El registro fósil, aunque escaso y fragmentario en estos primeros tiempos, ha proporcionado evidencia indirecta a través de estructuras como los estromatolitos. Estos depósitos, formados por la actividad de comunidades microbianas, son testigos del impacto que las primeras células tuvieron en el medio ambiente, ofreciendo una ventana al pasado y confirmando la presencia y evolución de la vida en sus formas más elementales. En resumen, la evolución de la vida unicelular representa una narrativa de adaptación, innovación y resiliencia que ha permitido a los organismos simples transformar gradualmente la Tierra en un planeta vibrante y lleno de diversidad biológica. Este proceso, impulsado por la interacción entre el ambiente y la capacidad inherente de las células para cambiar, sienta las bases para el surgimiento de formas de vida cada vez más complejas, abriendo el camino a la increíble diversidad de la vida moderna. La transición a la vida multicelular constituye uno de los hitos evolutivos más impresionantes en la historia de la Tierra, marcando el momento en que la cooperación entre células permitió el surgimiento de organismos más complejos y organizados. Este proceso no solo revolucionó la manera en que la vida se manifiesta, sino que también abrió la puerta a una diversidad biológica sin precedentes, haciendo posible la aparición de formas de vida que pueden realizar funciones especializadas y adaptarse a ambientes cada vez más variados. En un principio, las células unicelulares, aunque independientes, comenzaron a formar agrupaciones simples que ofrecían ventajas evolutivas significativas. La unión de varias células permitió compartir recursos y protegerse mutuamente, lo que facilitó la supervivencia en entornos hostiles. Esta cooperación incipiente evidenció que, en determinadas condiciones, la suma de individuos podía ser mayor que la suma de sus partes. El desarrollo de mecanismos moleculares que favorecieran la adhesión y comunicación entre células fue fundamental para consolidar la multicelularidad. Moléculas de adhesión y señales químicas emergieron como herramientas esenciales para mantener la integridad del grupo, permitiendo a las células coordinar sus actividades y responder de manera unificada a estímulos externos. Esta interconexión sentó las bases para una evolución dirigida hacia una mayor complejidad. A partir de estas interacciones iniciales, surgieron estructuras multicelulares simples que se manifestaron en forma de colonias y filamentos. Estos organismos primitivos, como ciertos tipos de algas o los protozoos en colonias, evidenciaron la posibilidad de diferenciar funciones y distribuir tareas entre células, abriendo el camino hacia sistemas organizativos más complejos. La formación de estas agrupaciones fue un paso decisivo que demostró que la cooperación celular podía traducirse en una ventaja adaptativa. Con el tiempo, la capacidad de diferenciarse y especializarse se volvió crucial para el desarrollo de organismos multicelulares. La división del trabajo permitió que algunas células se encargaran de la nutrición, otras de la defensa o la reproducción, optimizando el funcionamiento del organismo en su conjunto. Esta especialización no solo mejoró la eficiencia de las funciones vitales, sino que también posibilitó la aparición de tejidos y órganos, elementos esenciales en la evolución de la vida compleja. La multicelularidad ofreció ventajas evolutivas evidentes, como una mayor resiliencia ante cambios ambientales y la posibilidad de colonizar nichos ecológicos diversos. Al integrar funciones y compartir recursos, los organismos multicelulares pudieron desarrollar estrategias de reproducción más sofisticadas, aumentar su capacidad para repararse ante daños y, en general, maximizar su potencial de supervivencia en un mundo en constante cambio. El registro fósil, aunque fragmentario en algunos aspectos, respalda la idea de una transición gradual hacia la multicelularidad. Evidencias como los restos de la biota del Ediacárico muestran estructuras que, aunque primitivas, evidencian la organización celular en formas que presagian la complejidad que se desarrollaría posteriormente. Estos hallazgos subrayan que la evolución hacia organismos multicelulares fue un proceso prolongado y complejo, lleno de pasos intermedios que sentaron las bases para la diversidad biológica actual. En conclusión, la transición a la vida multicelular representa una transformación fundamental en la evolución, en la que la cooperación y la especialización celular permitieron el surgimiento de organismos con una complejidad asombrosa. Este proceso nos muestra cómo la vida puede reinventarse a sí misma a través de la colaboración y la integración, convirtiéndose en un testimonio del poder transformador de la evolución y un recordatorio de la capacidad inherente de la naturaleza para construir formas de existencia cada vez más elaboradas y adaptativas.
La diversificación y adaptación biológica es el motor que ha impulsado la asombrosa variedad de formas de vida a lo largo de la historia evolutiva. Desde los primeros organismos unicelulares hasta la complejidad de la fauna y flora actuales, el proceso evolutivo ha estado marcado por cambios graduales que han permitido a las especies explorar nuevos nichos y sobrevivir en ambientes cambiantes. La variabilidad genética, originada por mutaciones y recombinaciones, ha sido la materia prima sobre la que actúa la selección natural. Cada cambio, por insignificante que parezca, representa una posible ventaja o desventaja en un entorno particular, lo que desencadena un proceso continuo de experimentación biológica que, a lo largo del tiempo, se traduce en la diversificación de rasgos y funciones. El entorno, con su compleja red de condiciones físicas, químicas y ecológicas, actúa como un escenario en el que se ponen a prueba las capacidades adaptativas de los organismos. Los desafíos impuestos por cambios en el clima, la disponibilidad de recursos o la presencia de depredadores han impulsado la evolución de estrategias y características innovadoras, permitiendo que distintos linajes se adapten de maneras sorprendentes y divergentes. La radiación adaptativa es uno de los ejemplos más fascinantes de este proceso, donde un ancestro común da origen a múltiples especies que se especializan en distintos roles ecológicos. Este fenómeno ha sido clave para explicar la explosión de diversidad observada en períodos como el Cámbrico, en el que la vida experimentó un rápido aumento en la complejidad y en el número de formas que poblaron los océanos y, posteriormente, la Tierra. La interacción entre organismos y su medio ambiente no solo ha forjado adaptaciones morfológicas y fisiológicas, sino que también ha impulsado la evolución de comportamientos y estrategias reproductivas. La coevolución, donde dos o más especies influyen mutuamente en su desarrollo evolutivo, destaca cómo la competencia y la cooperación pueden ser fuerzas poderosas que esculpen la diversidad de la vida. A lo largo de millones de años, la acumulación de cambios adaptativos ha permitido que los organismos no solo sobrevivan, sino que prosperen en condiciones a menudo impredecibles. Esta capacidad de adaptarse a nuevas realidades ecológicas ha sido esencial para colonizar ambientes extremos, desde las profundidades abisales hasta los desiertos más áridos, demostrando la resiliencia inherente a la vida. El proceso de diversificación también está marcado por episodios de extinción masiva, en los cuales se eliminan numerosas especies, abriendo espacios ecológicos que luego son colonizados por nuevas formas de vida. Estas crisis han sido, paradójicamente, oportunidades para la innovación evolutiva, renovando el tapiz biológico con combinaciones únicas de rasgos y estrategias de supervivencia. En definitiva, la diversificación y adaptación biológica constituyen un relato continuo de transformación, donde la interacción entre variabilidad genética y presiones ambientales ha esculpido la rica diversidad que observamos en la Tierra. Este proceso, dinámico y en constante cambio, no solo explica la existencia de innumerables especies, sino que también resalta la capacidad de la vida para reinventarse y encontrar caminos de supervivencia en un universo en perpetua evolución. Los sistemas emergentes en biología representan uno de los fenómenos más fascinantes, donde la interacción entre componentes simples da lugar a propiedades y comportamientos complejos que trascienden la suma de sus partes. Esta capacidad de generar nuevas cualidades a partir de relaciones y dinámicas internas es fundamental para entender la organización de la vida en todas sus escalas. En esencia, la emergencia se manifiesta cuando elementos elementales, ya sean moléculas o células, interactúan de manera organizada y, a partir de estas interacciones, surgen patrones y funciones que no se encuentran en los componentes individuales. Esta propiedad permite que sistemas complejos, como los organismos vivos, desarrollen características que les confieren adaptabilidad y resiliencia ante los cambios del entorno. Un ejemplo palpable de estos sistemas emergentes se observa en el comportamiento de colonias de insectos. Individuos que actúan siguiendo reglas simples y locales logran, a través de la interacción colectiva, construir estructuras sofisticadas y coordinar actividades esenciales como la búsqueda de alimentos y la defensa contra depredadores, demostrando que la suma de comportamientos elementales puede dar origen a un orden superior. En el ámbito celular, las redes de señalización y la interacción entre organelos ilustran cómo procesos bioquímicos simples se combinan para regular funciones vitales. La coordinación interna de estos procesos es crucial para mantener la homeostasis, permitir la respuesta a estímulos y facilitar la reparación y adaptación de la célula, evidenciando que la complejidad funcional es el resultado de la autoorganización.
La teoría de la complejidad y los sistemas dinámicos nos proporciona un marco conceptual para modelar y comprender estos fenómenos. Conceptos como la autoorganización, la retroalimentación positiva y la emergencia de patrones son fundamentales para explicar cómo un sistema caótico puede transformarse en una estructura ordenada y robusta, capaz de sostener la vida. Además, la aplicación de estos principios trasciende la biología, ya que se pueden encontrar sistemas emergentes en campos tan diversos como la sociología, la informática y la economía. Esta visión interdisciplinaria enriquece nuestro entendimiento de la complejidad, permitiéndonos ver paralelismos entre la organización de ecosistemas y el funcionamiento de redes sociales o algoritmos inteligentes. En el contexto de la evolución, la emergencia ha sido un motor crucial para la transición de formas de vida simples a organismos complejos. La cooperación y competencia entre células, junto con la selección de estructuras que optimizan la comunicación y la adaptación, han permitido que propiedades emergentes se consoliden como mecanismos esenciales para la supervivencia y la innovación biológica. Comprender los sistemas emergentes y la complejidad biológica no solo nos acerca a desvelar los secretos del origen y la evolución de la vida, sino que también inspira nuevas estrategias en campos como la medicina y la ingeniería. Al aprender de la naturaleza y sus procesos autoorganizados, podemos desarrollar tecnologías y soluciones que imiten la eficiencia y adaptabilidad de los sistemas vivos, subrayando la profunda interconexión entre la biología y el conocimiento humano. El salto hacia la consciencia representa uno de los momentos más enigmáticos y trascendentales en la historia evolutiva. A partir de sistemas biológicos que, inicialmente, operaban mediante reacciones químicas y respuestas automáticas, emergió gradualmente la capacidad de experimentar el mundo de manera subjetiva. Este proceso, complejo y multifacético, involucró la integración de redes neuronales cada vez más sofisticadas, la consolidación de memoria y la percepción, así como la capacidad para procesar información de manera holística. La consciencia, en este sentido, no es simplemente el resultado de un aumento en la complejidad estructural, sino el producto de interacciones dinámicas entre la biología y el entorno, donde la experiencia interna comienza a moldear la respuesta adaptativa del organismo. La evolución del sistema nervioso permitió que, a partir de reacciones automáticas, surgiera una dimensión interior capaz de interpretar estímulos, asignarles significado y, en definitiva, dar paso a una experiencia subjetiva que se traduce en autoconciencia y reflexión. Este salto no solo marca una frontera en la evolución biológica, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de la existencia y el origen de la identidad individual. La neurobiología de la mente se encarga de desentrañar los mecanismos subyacentes a este fenómeno tan complejo. En el interior del cerebro, millones de neuronas establecen conexiones a través de sinapsis que forman redes interconectadas, las cuales procesan información y generan respuestas adaptativas. Estas redes son capaces de almacenar memorias, aprender de las experiencias y modificar sus patrones de actividad mediante procesos como la plasticidad neuronal. La interacción entre diferentes áreas cerebrales, desde las regiones encargadas de funciones básicas hasta las que participan en procesos de abstracción y pensamiento complejo, es fundamental para el surgimiento de lo que denominamos mente. La actividad electroquímica y la liberación de neurotransmisores permiten que estas redes se sincronicen y se comuniquen de manera efectiva, dando lugar a percepciones, emociones y, en última instancia, a la consciencia. Aunque la neurociencia ha avanzado considerablemente en la descripción de estos procesos, aún persisten preguntas sobre cómo la actividad neuronal se traduce en la experiencia subjetiva, y qué es lo que realmente constituye el yo, que observa y reflexiona sobre el mundo. Las implicaciones filosóficas y futuras perspectivas que se derivan del estudio del origen de la vida y la emergencia de la consciencia invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia y nuestro lugar en el universo. La transición desde la mera actividad bioquímica hasta la experiencia consciente desafía los límites entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, abriendo un terreno fértil para el debate interdisciplinario. Por un lado, se plantea la cuestión de si la consciencia es una propiedad emergente inevitable en sistemas lo suficientemente complejos, o si, por el contrario, existen elementos intangibles que escapan a la explicación materialista. Esta dualidad ha alimentado durante siglos discusiones en torno al materialismo versus el dualismo, y continúa siendo un punto de partida para nuevas teorías y experimentos. Mirando hacia el futuro, la convergencia de la neurociencia,
La inteligencia artificial y la biología evolutiva promete arrojar luz sobre estos misterios, permitiéndonos explorar no solo la naturaleza de la consciencia, sino también sus aplicaciones en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de tecnologías inspiradas en el funcionamiento del cerebro. En definitiva, comprender el salto hacia la consciencia y sus bases neurobiológicas no solo nos acerca a desvelar los secretos de nuestro propio ser, sino que también nos invita a repensar la relación entre mente, cuerpo y universo, marcando un camino hacia nuevas fronteras del conocimiento y la existencia.